Hola amigos, bienvenidos al programa de Reflexiones de la Biblia. Les agradecemos a todas las personas que han dejado sus oraciones escritas por la salud del pastor Jonathan Márquez. Se las hemos hecho saber, se las hemos comunicado y él está muy contento de saber que ustedes han estado orando por él y su salud va mejorando con el pasar del tiempo. Les invitamos a que puedan seguir compartiendo estos videos, que puedan seguir suscribiéndose, puedan estar allí uniéndose los que puedan a la comunidad, debido a que estamos como familia BioChannel muy contentos y muy motivados por algo en particular. Es que hemos estado recibiendo historias de parte de ustedes, de personas que antes no estudiaban las escrituras diariamente, que antes estaban apáticos hacia las cosas espirituales, pero que gracias a los programas que tenemos acá en su canal de BioChannel han estado reconectando, han estado volviendo a los brazos del Señor. Hay personas que están interesadas, que día tras día están estudiando con nosotros, y por esa razón queremos animarles a que ustedes puedan continuar compartiendo este material, porque esta es una forma muy fácil y muy efectiva de hacer la obra del Señor. De hecho, el pastor Márquez en estos días estaba muy motivado porque había recibido información de una de las personas que ven el programa y él recibió el testimonio de cómo Dios había guiado a esta persona a encontrar los videos en este canal, y ahora día tras día está estudiando fielmente la palabra del Señor. Así que les pedimos que ustedes puedan compartir y difundir mucho, todo lo que se pueda, este material. La lección de hoy se titula Los muertos nada saben. Como hemos estudiado previamente, aquellos que vieron la lección del día de ayer, estudiábamos cómo la Biblia describe la muerte como un proceso donde, similar al de tú le sacas la batería o desconectas de la conexión eléctrica, algo como una nevera o tienes un computador de mesa, si le quitas la conexión eléctrica, él automáticamente deja de funcionar. Y de la misma manera, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, describía el proceso de la muerte. En el día de hoy, lo que vamos a estudiar es una continuación, una derivación directa del mensaje estudiado anteriormente. Si la persona, o más bien, si la muerte es como desconectar una nevera donde la energía vital que hace que toda una estructura física funcione, si la muerte es que ya no tiene esta energía vital y por lo tanto decae, entonces, ¿saben los muertos algo? Es la gran pregunta. Esta pregunta puede parecer quizás en algún momento insignificante, pero cuando tenemos en cuenta que hoy en día miles y miles de personas todavía creen en que los muertos saben algo y que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con las personas y aún pueden determinar el futuro o las decisiones o el éxito de una persona. Entonces es importante y es revelador, sobre todo es liberador, conocer lo que dice el mensaje bíblico al respecto. En diferentes partes del mundo, nosotros vamos a descubrir que hoy, en pleno año 2022, hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a los espíritus de sus antepasados. En distintos países de África, por ejemplo, ustedes van a tener la noción de comunidades tribales. Ellos honran a los espíritus de sus antepasados. ¿Por qué? Porque ellos consideran y creen que las almas de sus antepasados son conscientes y que las almas de los antepasados se desprenden del cuerpo, y entonces ellos están en el mundo de los espíritus, y que ellos pueden, por ejemplo, llegar, y si tú no los honras apropiadamente, no honras las almas de tus antepasados, ellos influyen en las decisiones de tu vida. Por ejemplo, digamos que tú estabas esperando tener un hijo, entonces con tu esposa están esperando un hijo, pero hiciste algo que ofende a la memoria de tus antepasados. Entonces tus antepasados pueden llegar y pueden hacer que tu hijo no nazca. O aún si nace, pueden los antepasados, el espíritu de los antepasados en esta concepción de ciertas personas, afectar al niño en su nacimiento.
O puede que el niño empiece a crecer y entonces tenga un accidente. O puede que el niño en el proceso de su desarrollo sea arrebatado y muerto por algún animal del campo. O puede que tenga una enfermedad tan grave que lo termine matando. Es muy curioso porque esta forma de pensar ha estado en el mundo por muchísimo tiempo. En mi caso en particular, que yo estudio el periodo del Imperio Romano en el siglo I después de Cristo, que es el contexto histórico del Nuevo Testamento, uno descubre que los romanos tenían exactamente la misma idea. Es más, ellos tenían en sus casas una estructura, un altar que se le llama el lararium, donde se colocaban a los lares. Y los lares sencillamente son unas figuras que se hacían de los antepasados, de los padres, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguna vez han visto la película Gladiador, se dan cuenta que hay un momento donde Gladiador tiene una bolsita con unas figuras y que él las abandona, las entierra, si mi memoria no me falla. Y esas figuritas entonces se llaman los lares. Y los romanos, desde hace 2000 años estamos hablando, también consideraban que los espíritus de los antepasados, ellos sabían cosas, tenían conciencia del mundo y de igual forma podían afectar al niño con mal de ojo, una enfermedad, de igual forma una serpiente, un animal. Y por esa razón había que rendirle culto a los antepasados para poder proteger a los niños, a los matrimonios, a las cosechas de la influencia de los antepasados. Ahora, cuando vamos al texto bíblico, ¿qué dice el texto bíblico? Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 3, ¿no? Versículos 11, 12 y continuación, encontramos que allí Job se expresa diciendo que él no, una vez muera, él espera tener la experiencia, espera que sea similar a la de un sueño y a la de no estar consciente mientras él está durmiendo. En el Salmo 115 dice que donde están los muertos es un sitio de silencio, porque los muertos no alaban al Señor. O aún, el Salmo 146, versículo 4, dice, hablando de una persona muerta, que su espíritu se va, regresa a la tierra y en ese mismo día sus planes perecen. Aquí es interesante este texto porque allí la palabra para plan tiene que ver con ideas, tienen que ver con maquinaciones, tienen que ver con el producto de la mente. Entonces, por eso es que destaco que es interesante. Tiene que ver con los productos de la mente. Cuando usted ve un cuerpo inerte de un muerto, el cuerpo inerte de ese muerto, el cerebro de esa persona no funciona, ¿no? Por esa razón es que un muerto no le puede hablar, el muerto no puede moverse, ¿no? Porque el cerebro de esa persona está muerto, no funciona. Ahora, es muy curioso porque, como hemos dicho, estas personas que creen en los espíritus de los antepasados y que los espíritus están conscientes de que se pueden comunicar, la pregunta es dónde entonces radica la conciencia de esas personas. Porque es muy interesante, los científicos como los neurólogos, ¿no? Tratan de determinar en dónde posa la conciencia en términos físicos dentro del cerebro. Y aunque no hay una respuesta todavía certera, lo interesante es que usted no puede estar consciente de algo a menos de que su cerebro funcione y haga que usted esté consciente de algo. Por ejemplo, usted para ver este video, su cerebro está activamente volteando la imagen que capturan sus ojos y dándole sentido. Para que yo me pueda mover, mi cerebro tiene que estar consciente para yo poderme mover. Entonces, la conciencia, los pensamientos, las ideas son un producto del cerebro cuando tiene la corriente de vida que le provee Dios. Pero cuando esa corriente de vida no está y el cerebro no funciona, por lo tanto, no puede haber ni planes, no puede haber ni sueños, no puede haber nada. Porque sencillamente el cerebro dejó de funcionar. Y si el cerebro, a través de sus conexiones neuronales, es el que crea, o más bien donde está depositada la memoria o la conciencia, el habla, etcétera, 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 es lógico que si el cerebro no funciona, nada de eso funciona. Es decir, nosotros no podemos imaginar a un ser humano
Y no podemos imaginar que lo que nos hace humano y lo que nos hace diferente del otro, eso no se produce, eso no ocurre sin un sitio físico dentro del cerebro donde ocurren los procesos que crean la conciencia del ser humano. O sea, yo no puedo tener memoria, recuerdos, comunicación si no hay cerebro. Esos procesos están inextricablemente conectados al cerebro. No hay forma de que el cerebro, si no está funcionando, entonces yo pueda producir lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros abordamos la idea, la creencia de que hay espíritus que son conscientes, pero si esos espíritus, ¿cómo puede un espíritu ser consciente si carece del órgano físico que se requiere para crear conciencia? Entonces, lo que los textos nos están diciendo es que cuando un muerto muere, pues cuando una persona muere, más bien, que está muerta, pues nada sabe, porque carece de las estructuras fisiológicas necesarias para que esa persona sepa algo. Por esa razón es que Eclesiastés 9, versículo 5 y versículo 10 nos dice: los muertos nada saben, y que en la tumba no hay trabajo, no hay conocimiento, no hay sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los muertos están inconscientes. Ellos están muertos. Entonces, ¿a dónde se deposita la información? ¿Dónde está esa información que nosotros con el paso del tiempo vamos acumulando, ¿no? Es allí lo interesante. ¿Dónde se almacena dicha información? Los científicos no cristianos, obviamente, también se preguntan lo mismo, hacia dónde está la información del mundo, y hay diversas formas de entenderlo. Nosotros creemos que lo que nosotros somos, ¿sí? Lo que nos hace, por ejemplo, lo que a mí me hace un ser individual, lo que a mí me hace ser Cristian y no José y no Mateo y no Pedro, tiene que ver con una serie de experiencias, con una serie de procesos cognitivos que me hacen a mí, me separan del resto del mundo. Y cuando yo muera, esa información se almacena en Dios. De tal forma que cuando Él me resucite, ¿sí? Él pueda entonces, mi cuerpo y esa información pueda volver entonces a estar en mí para que yo pueda seguir siendo Cristian y no Pedro, Mateo y Juan, ¿no? Ahora, ¿dónde lo almacena Dios? Esas son las cosas que sencillamente escapan, ¿no? Nuestra imaginación, nuestra conciencia y nuestras posibilidades. Sin embargo, es erróneo creer que nosotros tenemos un elemento inmaterial que se desprende y que ese elemento inmaterial tiene memoria, conciencia y demás, porque sencillamente eso no puede existir sin un órgano fisiológico que lo haga posible. De esta forma, nosotros vemos cómo el mensaje del Señor, el mensaje de la Biblia, es claro respecto al estado de los muertos una vez ellos entran en dicho estado. Por esa razón, nosotros debemos ver la muerte como precisamente eso, como un sueño, como un momento de silencio, como un momento de oscuridad. De tal forma que la distancia temporal que hay entre la muerte y la resurrección para la persona que está muerta no se siente, porque él sencillamente dejó de existir cuando murió y vuelve a existir cuando es resucitado. Pero todo esto es posible gracias a la obra creadora, omnipotente de Dios, que es capaz de darle vida a algo inerte y al mismo tiempo de almacenar aquello que lo hace una persona distintiva. Nosotros, en este punto, cuando pensamos en estos temas de la muerte, de la vida, de la resurrección, entender hoy que los muertos nada saben es, por un lado, tiene una implicación práctica, porque por un lado entendemos que no debemos estar con temor de estas posibles manifestaciones de muertos. Yo no estoy diciendo entonces que ahora juguemos con cosas como la tabla Ouija o con invocar a los espíritus, porque entonces los muertos nada saben. O sea, el hecho de que los muertos nada sepan, pero al mismo tiempo el hecho de que veamos manifestaciones, entre comillas, de personas muertas, quiere decir que hay una fuerza, que en este caso sabemos muy bien que corresponde a Satanás, que es capaz de personalizar y de imitar la apariencia de personas, es capaz de imitar la voz de personas y es capaz de hacerle creer al mundo que los muertos sí tienen una conciencia después de la muerte. Es más, hay actrices en Hollywood que ellas dicen han tenido relaciones sexuales con muertos
pues con el espíritu de los muertos, que el espíritu de un esposo, de un conocido las visitó y que ellas tuvieron relaciones sexuales con un espíritu. Entonces, Satanás es capaz de hacer muchas cosas, Satanás es capaz de falsificar muchas cosas, pero mientras nosotros tengamos acá la palabra de Dios como nuestra ancla, como nuestra guía, tendremos la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. En este caso, entonces, el conocimiento no es solo una cuestión de enriquecer un aspecto intelectual de la vida cristiana, sino que tiene que ver con la esencia misma de cómo vivimos. Entonces es vivir sin miedo por tener la seguridad y la confianza de que la palabra de Dios nos enseña que los muertos nada saben. Por otro lado, en el caso especial del pasaje de Eclesiastés, esto nos debería llevar a pensar en lo siguiente. Si los muertos nada saben, y como dice el texto de Eclesiastés 9:10, no hay trabajo, no hay conocimiento y no hay sabiduría, nuevamente esto nos coloca en perspectiva la finitud del ser humano y entender que el tiempo que vamos a vivir es un tiempo que no es exagerado, no es que vamos a vivir, por al menos por ahora, de forma eterna, ¿no? Nuestro tiempo es limitado y por lo tanto, ¿cómo vivimos ese tiempo? La invitación de Eclesiastés 9 en particular es a vivirlo con sabiduría. Es saber que si estando muertos no vamos a aprender ni vamos a crecer en sabiduría, entonces es ahora el tiempo donde debemos crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en nuestro carácter, crecer en nuestra capacidad de amar a los demás. Porque es ahora donde vivimos y estamos conscientes, no es cuando morimos. Que el Señor nos pueda ayudar a entender que nuestros días son pocos y por lo tanto debiésemos vivirlos con sabiduría.